presentamos En Dios confiamos. con la doctora Ilia Carrera. He titulado a lo que voy a hablarle hoy Cambios Reales. Hace una semana estaba participando en el chat con unos pastores. Yo formo parte de un grupo de pastores unidos y siempre estamos escribiéndonos. Allí uno de los pastores, que es de Perú, escribió su testimonio o mandó su testimonio, un videíto de su testimonio. Resulta ser que él allá en Perú estaba casado, tenía su esposa, sin embargo cayó en lo que es la drogadicción. Empezó a consumir todo tipo de drogas, especialmente cocaína, todo dinero se lo gastaba en drogas, todo lo que tenía era para su vicio. La esposa se cansó, la esposa se fue de la casa, lo dejó. Él siguió hundido, cada día iba de peor en peor. La esposa se había ido, ya estaba solo, trataba de salir de ese vicio y no podía hacerlo. Usted y yo sabemos por qué. Solos no podemos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder romper ataduras. Amén, lo conocemos, sabemos. Pero un día encendió la televisión y escuchó a un predicador diciéndole: esta batalla tú no la vas a pasar solo, porque Jesucristo de Nazaret está contigo y hoy día te hace libre. Él agarró esa palabra, dale el aplauso fuerte al Rey. Él agarró esa palabra, se levantó y dijo: Jesucristo me va a ayudar. Y así mismo, como 2 y 2 son 4, Jesucristo rompió el vicio, la atadura. Jesucristo lo ayudó. Él volvió a buscar a su esposa, empezaron a ir a la iglesia y hoy día son pastores aquí en Panamá y están alabando y glorificando el nombre del Señor. ¡A su nombre! ¡Gloria! Testimonios de vida. Dios sí cambia vidas. Solo Dios hace al hombre feliz. Dios rompe ataduras. Dios nos hace libres. El libro de Efesios, capítulo 4. Este famoso escritor llamado Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, una iglesia que él había fundado, que él había en uno de sus viajes misioneros había establecido. Y esta iglesia, que dicho sea de paso, es la misma que en Apocalipsis el Espíritu Santo dice: oigan, ustedes perdieron el primer amor. Así que, ojo, es la misma iglesia. Es la misma iglesia. Y dice así: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito sea el Señor. Dios añada bendición a su palabra. Pablo está escribiendo a esta iglesia en Éfeso, y una de las cosas que me gusta del apóstol Pablo es la forma como Pablo da sus recomendaciones. En realidad, el apóstol Pablo era un padre en la fe, y a donde plantaba una iglesia siempre les escribía una carta. Imagínense lo que hubiera sido si hubiera tenido WhatsApp. ¿Cómo les hubiera escrito? ¿Se imagina usted? Y le hubiera mandado a decir las recomendaciones. Lo más importante de todo esto que estamos leyendo, en realidad es que uno tiene que aprender a vivir como Cristo quiere que uno viva. Pablo en otros de sus versículos, escribe, sean imitadores de mí. Esas son palabras profundas. Cuando alguien dice a extraños y a familia, imítenme. Más vale que estés viviendo bien, porque aunque no lo digas, la gente te va a imitar. Y Pablo dice, imítenme como yo imito a Cristo. Esto se los dejo en su corazón, porque ¿pueden tus hijos imitarte? La forma como tú te conduces, tu familia, como tú te proyectas, la gente que te ve puede imitarte. Yo espero que sí, porque nosotros debemos ser inspiración para toda aquella persona que nos vea. Amén. Dígale a alguien, quiero ser una inspiración. Pablo comienza en este versículo y dice, anda de una forma diferente, y hace una comparación. Pablo dice, no anden como los gentiles, como los que no tienen a Dios. Hay una diferencia. No andes como la gente allá fuera. Una vez que conocemos a Cristo, tenemos que caminar diferente, ser diferente. Amén. No andes como los que están allá. Tiene que haber una diferencia entre los que nunca han conocido a Cristo y nosotros. Se tiene que notar, dígale a alguien, se te tiene que notar que has conocido a Cristo Jesús. Se te tiene que notar. Si no se nota, hay problemas. No anden como los otros, que andan en la vanidad de su mente. Yo busqué la palabra vanidad. La palabra vanidad, ahí es la palabra depravación. Salomón. Ustedes han escuchado la historia de Salomón, ¿verdad? Salomón tuvo, imagínense ustedes, 40,000 caballos. Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas. No le diga a nadie, yo quiero ser como Salomón. Porque se apartó. Porque con toda la sabiduría se apartó. Porque se buscó una esposa que lo llevó a la perdición. Imagínense. Y Salomón construyó un templo hermoso en Jerusalén, un templo para Dios, el cual no había otro igual, lleno de oro, las paredes, todo era oro. Imagínese usted, Salomón fue uno de los reyes más ricos en su época, tenía oro para, wow, era una cosa tremenda la bendición de Salomón. Pero cuando pasan los años, Salomón escribe y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. ¿De qué nos sirve, dice Jesús de Nazaret,
si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma? ¿De qué nos sirve acumular riquezas? ¿De qué nos sirve tener el último carro? ¿De qué nos sirve tener una casa más grande si nos separamos de Dios? Todo es vanidad. El mundo está azotado aún en medio de la crisis, con aquellos mensajitos en las redes sociales. Yo los veo también. Mi carro ya tiene bastantes años, ya 100,000 kilómetros. Usted imagínese todo lo que yo pateo. Pero lo conservo. Y usted recibe en las redes: cómprate un BMW, lo máximo. Cómprate un Mercedes-Benz, lo máximo. Y el corazón se puede saltar y decir: wow, qué bonito. Pero en realidad, ¿lo necesitas? ¿Lo necesitas? Si te lo puedes comprar, cómpratelo y disfrútalo por ti y por mí. Amén. Disfrútalo. Si puedes comprarte una casa más grande, está bien. De repente dices: voy a tener un cuarto aquí para que cuando vengan los Eliseos, cuando venga otra gente, pueda hospedarse en mi casa. Que puedas tener todo lo que te viene a la mano hacer. Pero lo principal de todas esas cosas, el principal, tiene que ser tu Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. La Biblia dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nuestro principal foco y enfoque tiene que ser Jesucristo. Mi caminar tiene que ser diferente. Si algo me va a alejar de Dios, mejor no lo quiero. Hay bendiciones que Dios le da a la gente y las personas no estaban listas para la bendición. Conozco gente que Dios les regaló un carro y cuando tú le dices: oye, hermanito, ya no te veo por la iglesia. Ah, no, es que estoy paseando con mi familia. Y usted sabe lo que yo digo: pasea el lunes, pasea el martes, ¿por qué no se lo haces al César? A Dios que te dio el carro, dale lo que es de Dios. Y al César lo que es del César. Pon a Dios siempre en primer lugar en tu vida. Déjalo que Él sea tu centro. Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de la gente. Mire conmigo 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: mas el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Si a ti te ha resplandecido, atesora tu salvación, atesóralo como el tesoro más hermoso que tú tengas. Dile al Señor: Señor, yo no quiero caminar en las vanidades de esta vida. Quiero adorarte, servirte, ponerte en primer lugar todos los días de mi vida. Amén. Dice la palabra: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate. Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Hay una lucha constante. Somos alma, cuerpo y espíritu. Y créame, las emociones y el cuerpo siempre van a estar luchando. Hay vocecitas que te dicen: tú te lo mereces, tú te lo mereces. Los domingos en la mañana, yo me acuerdo cuando yo era una niña, los domingos en la mañana yo quería quedarme en la cama durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana. Pero mi mamá me decía: no señor, vamos para la iglesia. Ay, de que yo dijera: me quiero quedar. Parecía una militar, pero gloria a Dios porque me enseñó los caminos del Señor. Bendito sea el Señor. Mientras el mundo dice al cuerpo lo que pida, Dios te dice: Cristo no te enseñó eso. Y hay que caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos.
cuidando nuestro espíritu, eliminando de nuestra mente todo lo que no venga de Dios, viviendo para el Señor, teniendo un entendimiento que queremos agradar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón. Los jóvenes esperando hasta el matrimonio, puros y sin manchas, hasta el matrimonio. Los solteros también cuidando su vida, cuidando no estar amargado, cuidando de no estar con ira, con rabietas. El Señor tiene que molernos, hacernos de nuevo. Aquí no va, mi abuelito era así, mi papá era así, así que yo soy así. Tenemos que ser como Cristo Jesús, pidiéndole al Señor, modela mi carácter, Padre. Queremos que la luz resplandezca en nosotros. Dice, los que no tienen a Cristo tienen el entendimiento entenebrecido. Imagínense, hacen mal y ni siquiera se dan cuenta, pero nosotros caminamos en el Señor, nos cuidamos nuestra vida. Señor, lo que estoy haciendo, ¿te agrada? Lo que estoy hablando, ¿te agrada? Hay uno de los versículos que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántos han dicho palabras corrompidas? Todos, hasta los niños, porque oyen y quieren imitar lo malo. Hasta las frases idiomáticas, las frases de Panamá, ¿agradan a Dios? No agradan. Algunas de ellas. Y entonces no las hables, no las digas. Se nota una diferencia entre tu hablar y el hablar de los que no tienen a Cristo. Hasta los que maldicen, maldito tal cosa, maldito tal cosa, maldito. Eso no le gusta a Dios. Dígale, Señor, te doy permiso para que trabajes con mi mente y mi lengua, porque no quiero participar en esas cosas. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia, despójate del viejo hombre o de la vieja mujer. Despójate de aquellas cosas que no le agradan a Dios. No, que yo tengo el carácter así. Pídele al Espíritu Santo que te trabaje, que cambie tu vida, que te haga una nueva persona. Dice el apóstol Pablo, vístanse del nuevo hombre. Airéense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Son recomendaciones que Él nos da para tener el espíritu conectado con el Señor. Créame, uno no puede estar bajo la unción del Espíritu Santo como Dios quiere que tú estés y estar en amargura. Uno no puede estar lleno de la promesa del Señor y no perdonar a los que nos ofenden, diciendo, perdono pero no olvido. Tenemos que ser hechos a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiero terminar diciendo esto. La historia del hijo pródigo a mí me llena siempre de emoción, la historia que Jesús contó del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo es como ustedes y como yo. Cada uno de nosotros se apartó de la gloria de Dios. Todos, en alguna etapa de nuestra vida, traicionamos a nuestro Padre Celestial. Todos. No hay justo ni siquiera uno. Y dice la Biblia que Jesús contó esta historia acerca de un padre que le dio a su hijo la herencia cuando el hijo se la pidió. Y el hijo tomó la herencia que él ni siquiera había trabajado y se llevó la plata de su padre. Se fue lejos, se alejó, vivió en toda clase de cosas
malas, gastó todo lo que tenía. Sus amigos, cuando lo vieron sin plata, se fueron, lo abandonaron. Él llegó a lo más bajo, comiendo entre animales, cerdos, comiendo comida de ellos. Y piensa, los criados en la casa de mi padre comen mejor que yo. Así que dice la Biblia que volvió en sí. Óigame, ¿cuántas personas tienen que volver en sí? Y dijo, voy a regresar a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Contrátame como uno de tus jornaleros. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es el Padre? Póngase a pensar. La Biblia dice que el Padre estaba esperándolo todos los días. Lo más seguro que salía a ver cuándo venía su hijo. El Padre mandó a comprar un vestido nuevo para su hijo, para el día que el hijo regresara. El Padre mandó a hacer un anillo para el día que su hijo regresara. El Padre tenía esperanza que su hijo iba a regresar y ya se había anticipado con todo para el regreso del hijo, para la llegada del hijo. Eso es lo que el Padre Celestial está haciendo contigo. Eso es lo que el Padre Celestial tiene preparado para ti. Solo regresa a la casa de tu Padre. Dile, Señor, si yo he pecado contra ti, te pido perdón. Dile, Señor, si aún siendo cristiano te he fallado, vivo hipócritamente. Si la gente de la iglesia supiera lo que yo hago, porque la Biblia dice que hay cosas que haces que aún dan vergüenza y lo haces a escondidas. Dile, Señor, perdóname. Yo quiero vivir para ti con todo mi corazón, agradarte en todo lo que yo hago. Y Dios te bendecirá. Gloria a Dios. Se me acabó el tiempo, pero en Efesios 5, versículo 10, dice algo que debemos hacer nosotros, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando, diga conmigo, comprobando lo que es agradable al Señor. Usted va y en las noches se fija si la puerta está abierta o si la puerta está cerrada. Usted se fija, ¿las llantas estarán bien o no? ¿O hay alguna más bajita? Usted se fija, ¿tendré diésel? ¿Tendré gasolina? Usted se fija si hay arroz en la alacena, si hay comida. Fíjese también cómo está su vida espiritual. Compruebe que todo lo que usted está haciendo es agradable a Dios. Y si no lo es, no lo hagas, sino que vive para el Señor con todo tu corazón. Camina y anda para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito sea el Señor. Póngase en pie conmigo y dígale gracias, 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 Señor. Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy es día de entrega. Si le fallaste, hoy es día de pedir perdón. Hoy es día de arreglarnos con el Padre Celestial y decirle, Señor, perdóname. Si tienes de esos temperamentos que explotan, hoy es día de decirle, Señor, hazme manso y humilde. Si estás lleno de amargura, hoy es día de decirle, perdóname, dame paz en mi corazón y gozo y ayúdame, Señor. Habla con tu Dios mientras nosotros cantamos acá. Habla con el Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame, por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que la
Padre Celestial, queremos andar agradándote. Hoy comprobamos nuestro estado. Hoy nos analizamos a nosotros mismos y nos examinamos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy delante de ti? A ti no te puedo mentir. Se puede engañar al mundo entero, pero tú lo sabes todo. Así que hacemos, Señor, ese examen y te decimos, como te dijo el salmista, mi corazón examina hoy, Señor. Ve si en mí hay camino de perversidad y ayúdame, Señor, a vencer. Ayúdame a conquistar. Ayúdame a ser libre de toda opresión, de toda atadura. Ayúdame a guardarme de mí mismo. Dígale, de mí mismo. Hemos presentado con la doctora Ilia Carrera